Yo soy Erika Reola. Y yo, Fabiola Picasso. Y te invitamos a escucharnos todos los miércoles en punto de las 12 del día en Un Par al Aire. Un espacio de entrevistas, palabras y sentido. Un programa con temas de actualidad donde tu voz es lo que importa. Acompáñanos en cada charla con invitados especiales. Hola, ¿cómo están? Ya es miércoles y estamos muy contentas, mi querida Fabi y yo, y les tenemos que decir que los extrañamos muchísimo la semana pasada, porque como ustedes saben, quienes están al pendiente de este programa, estuvimos en Expopan, ¿o no, Fabi? ¿Qué tal la pasamos? La verdad es que muy padre, con mucho estrés, mucho cansancio, 4 días de trabajo intenso, pero la verdad es que estuvo genial la expo, una de las expos más importantes de la industria alimenticia, de repostería y pastelería en México, y pues allá estuvimos. Sí, con toda la gente hermosa. Sí, la verdad es que estuvo lleno total. Todos los días, no había un horario en la que no hubiera llena total, y pues queremos también aprovechar este espacio para agradecerles, ¿no? A estas personas que estuvieron ahí, que se sumaron, que nos echaron porras, que compraron, que están decididas a emprender, y bueno, ahí estamos con la camiseta bien puesta, y ya saben, la palma Chanat presente en todos sus postres, ¿cómo no? Pues Fabi, vámonos de lleno al tema de hoy, porque yo estoy bien picada, ya estábamos afuera de cabina hablando de esto, y yo estoy bien picada con el tema. Sí, este tema que es, bueno, hasta cierto punto complejo, comentábamos antes de entrar al aire que es un tema que muchas veces le damos como la vuelta, ¿no? No queremos hablar de esta parte de las pérdidas familiares, sobre todo porque no sabemos qué hacer, no sabemos cómo gestionar, ni siquiera sabemos reconocer nuestros sentimientos en ese momento, pero hablábamos también de qué es lo que hay detrás, ¿no? No solamente es en el momento de la pérdida de un ser querido, sino qué hay atrás, ¿no? Qué hay tiempo antes, cuál es el sentimiento, incluso cómo nos llevábamos con esa persona, qué es lo que dejamos pendiente y todo esto. Y pues bueno, para este tema nos acompaña el día de hoy Pilar Hernández Pacheco. Ella es licenciada en Contaduría por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una maestría en Psicología Transgeneracional, formaciones en Psicoanálisis, Mediación Sistémica y Disciplinas del Desarrollo Humano en México y España. Es estudiante de Cábala. Creadora de las tecnologías Duelo en Sintonía con la Vida y Trauma con Sentido en tu Vida. Pilar, bienvenida al programa, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Fabiola, muchas gracias. Bienvenida. Aquí estamos para iniciar un nuevo camino con la audiencia que nos acompaña, porque estamos ante un momento de verdadera urgencia de elaborar duelos, de desactivar traumas, porque no sé si se han dado cuenta que la vida va, pero a velocidades increíbles, ¿no? Sí. La tecnología nos está pidiendo que, si no queremos ser desplazados, seamos cada vez mejores. Súbete al tren. Claro. Y en ese súbete al tren hay que estar con la pila mejor que nunca, ¿no? Y elaborar un duelo o desactivar un trauma pues nos va a poner la pila a todo lo que da. Porque muchas veces decimos, híjole, es que estás deprimido. Y yo siempre les pregunto, ¿y has elaborado los duelos? ¿No? Porque a lo mejor es una depresión no por un duelo. No sabemos que te duele. ¿No? Que no has elaborado. O tal vez ya ha pasado tanto tiempo y esa depresión ya se volvió en melancolía. O sea, ya el duelo está más enterrado que nunca, ¿no? Entonces hay gente que está enterrada en vida, sí, ¿no? Con el familiar. Ay, qué triste. Y entonces, pues esa gente no tiene pila. Oye, ¿un duelo en este caso te refieres únicamente a cuando tenemos una pérdida de un ser querido? No, porque como decíamos antes, estamos perdiendo todo el tiempo. O sea, yo creo que la primera pérdida es el vientre de mamá, ¿no? Entonces ahí estamos ya teniendo pérdidas. Perdemos los dientes, ¿no? En una etapa de nuestra vida. Vamos a volver a tenerlos, pero los perdemos. Perdemos atención de mamá y de papá, perdemos compañeros de escuela cada vez que cambiamos, y depende de cómo se procesan los duelos en la familia, en lo que llamamos árbol genealógico, pues depende de cómo estamos nosotros aptos para elaborar esas pérdidas que vamos teniendo día a día. Oye, pero por ejemplo, cuando somos niños, que ahorita lo mencionas, que perdemos los dientes, que perdemos el vientre de mamá,
los abrazos de mamá, o sea, el que La nos carga contención. mamá, solamente es cuando somos niños, y cuando somos niños no nos damos cuenta en qué momento empezamos como a sentir esa ausencia de algo. Pues yo no sé si te has dado cuenta que desde niño se percibe cómo enfrentas los retos del día a día. No sé si te has dado cuenta que hay niños que lloran exageradamente, Sí. ¿no? Y entonces no pueden procesar porque seguramente pudieron haber tenido un nacimiento traumático, ¿no? Mira. Dificultad a la hora de nacer o algún vínculo roto, porque también recordemos que hay niños que pueden quedarse en incubadora. Sí. Y entonces esos niños están con un lazo pues roto, que no saben por qué están enfrentando la vida de forma tan traumática y tan dolorosa. Entonces, cuando tú ves a un niño en estas condiciones, pues debieses de hacer una terapia muy bonita que se llama abrazo de contención, que es regresar a esas etapas y revalorarlas o reescribirlas en el tiempo. Entonces la mamá toma al niño, llegan en ese momento, se le acompaña al niño al nacimiento, que exprese las emociones, o sea, no se va a acordar del suceso, pero sí se va a acordar de las emociones. De la emoción que le generó. Entonces procesas la emoción, ¿no? El enojo, el miedo que tuvo el bebé, para llegar finalmente al amor y a volver a establecer el vínculo y a procesar ese nacimiento de otra manera. Y que para nosotros es muy común esto y lo tomamos como normal, esto que dices, por ejemplo, de los niños que tienen que estar en incubadora. ¿Para qué es eso? Pues porque, bueno, nació antes de tiempo, por cuestiones de salud y todo esto. Y lo vemos normal, o sea, es como, tiene que estar ahí ya, perfecto, ¿no? Pero no nos ponemos a pensar en esta otra parte. ¿Qué es lo que está pasando con un niño que estuvo 9 meses dentro del vientre de la madre y de repente está en un lugar externo en donde prácticamente está Solo. despegado de la mamá, ¿no? De ese sentimiento constante, y no nos ponemos a pensar cómo puede condicionar esto nuestra vida, incluso de adultos, ¿no? Uh-huh. Sí, porque nuestra vida de adultos va a ser el resultado de esos procesos y de esas pérdidas. Entonces, como decíamos antes de entrar al aire, tenemos un gran libro de la vida donde está contabilizándose todo lo que hacemos y cómo estamos actuando frente a pues esas pérdidas significativas. Así es. ¿No? Comentábamos algo de forma muy personal. Hace poco murió mi padre y yo a él no lo conocí hasta que tuve 20 años, o a lo mejor lo vi muy pequeña, lo dejé de ver durante muchos años, y cuando muere, yo trato de ser como muy fuerte, como que bueno, murió, ya pasó a mejor vida, ya él no está aquí físicamente, y traté de que fuera como cualquier otra persona que cambia de plano existencial, digámoslo de alguna manera. Pero después yo sentía aquí en el pecho que yo decía, ¿lloro o no lloro? O sea, ¿siento o no siento? ¿Realmente me duele o no me duele? Y me dejaste helada con lo que me dijiste, porque me dijiste, es que tú tienes que vivir primero el duelo anterior. Y ya con eso me desarmaste, porque dije, Sí. toma la cachetona, porque es verdad. Sí. Tienes que vivir. Tienes que experimentar, y bueno, recordemos que el duelo tiene doble etimología. Por una parte, sí nos vincula y nos dice, hay dolor, ¿no? Duelo de dolor. Entonces, hay que permitirse vivir el proceso de este duelo. La elaboración significa también transformación. Okay. Entonces, vamos a vivir el dolor por la pérdida, pero ¿qué crees? También duelo significa dolum, batalla. Entonces, ahí, de veras que sí es una batalla, y es una batalla. Sí, es una batalla en aspectos muy importantes. Es una batalla por cómo murió la persona. Es una batalla por las relaciones que tuvimos con esta persona, y es una batalla que si tenemos una red familiar o social, nos va a venir muy bien, y si tenemos recursos, que es lo que le queremos dar a la audiencia, entonces vamos a poder liberar esa batalla. Y entonces ese proceso de
de que ahora sientes la opresión en el pecho, es que pues se está manifestando que hay emociones que te van a servir. Recordemos que la emoción es la gasolina que nos brinda poder hacer los procesos. Entonces, eso que tú estás teniendo es una manifestación de que hay emociones que hay que permitirse gestionar, ¿no? Y entonces yo te decía, bueno, a veces es complicado la segunda vez que alguien, que pierdes a alguien, porque la primera vez, pues no elaboraste eso, ¿no? O sea, hay emociones, aunque hay padres que solamente dan la semilla y se van, pero ahí hay un duelo de la mamá, ¿no? Por la pérdida de ese padre. Y entonces, pues se tiene que elaborar. ¿Y se pasa? Bueno, ustedes que son expertas, ¿se pasa al hijo? Sí. Y es que en esta parte, por ejemplo, en el caso de la pérdida, es en el momento en que sabemos, bueno, ya se fue, ya no está. Ajá. Pero en esa otra primera pérdida, cuando se va, yo creo que uno siempre está esperando el regreso. Entonces sabes que está ahí latente algo, entonces no gestionas esa emoción porque estás en la espera de lo que va a pasar, ¿no? Pero ya cuando fallece, dices, no, pues ahora sí, ya sí, se acabó es la todo. idea de veras. Pero hay veces que queda como en segundo plano esta parte del fallecimiento, ¿no? Porque realmente las emociones y los sentimientos reales se van hacia atrás. Sí, te preguntan muchas veces, ¿qué estoy sintiendo? ¿O qué debo de sentir? ¿O cómo me tengo que comportar en este momento que no siento lo que debería de estar sintiendo, ¿no? Sí, porque no sé si te pasó que entonces decías, tengo rabia porque ya no voy a poder recuperar nada, ¿no? Claro. Porque estaba abierta la esperanza, como dice Fabi. Estaba abierta la esperanza. Pero fíjate, qué fácil hubiese sido decir, pues te fuiste, ¿no? Me dolió mucho, papá. Voy a procesar las emociones, pero si te tuviste que ir, está bien para mí. Y entonces ahí ya, o sea... Cambia de inmediato. Cambia de inmediato, y fíjate que hay veces que cuando entramos a elaborar un duelo bien profundo, no sé si te ha pasado, suceden milagros, ¿no? Y a lo mejor ese papá que nunca llamó, por azares de un destino más grande que nosotros, puede llamar, ¿no? Okay. Pero siempre y cuando esté la primera aceptación de que pues no se pudo quedar, porque los destinos atados a su familia, porque hay mucho destino atado a los patrones familiares, no lo permiten, ¿no? Que es el trabajo mucho que nos colabora Constelaciones Familiares, que es una herramienta genial para poder elaborar también duelos que ya se quedaron ahí congelados, ¿no? Esos son esos duelos congelados, o sea, no están elaborados, ya pasaron 30, 40 años. No sé si vieron las dos partes de Top Gun. ¿No? Pues en la primera parte, esta película es con Tom Cruise, en la primera parte el amigo muere en un accidente. Y 35 años después sale la secuela en donde tiene que tratar con el hijo y se reactiva todo, y entonces es hasta ese momento, o sea que tú ves que tienen 35 años de un duelo congelado que no se elaboró la primera vez, y que entonces con el hijo del fallecido tiene que entrar a revalorar todo. Ay, no, mejor sanarlo de una vez. Pues imagínate 35 años y no sabías por qué te sentías de un modo. Sí. Sí, no. Yo conozco un caso también de muere el papá de unas personas, y después de años siguen como cargando esa parte, pero hasta cierto punto es como conveniente, ¿no? Es que tienen una ganancia secundaria. Yo soy así porque perdí a mi padre, ¿no? Es que como yo soy así pretexto. Porque, no pude hacer tantas cosas, ya dices, pero ya tienes 60 años, tranquilo, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto es válido, no? A veces estarse cargando, como tú dices, años y años, una situación de esas, porque nos es conveniente, pero no vives, ¿no? Bueno, nos es conveniente, y a lo mejor hasta cierto punto también hay leyes en las familias, ¿no? Y entonces el pertenecer a una familia también implica que pensamos que seguir con las mismas actitudes y reglas es lo conveniente. Entonces a veces aquí no perdonamos a papá,
nadie, ¿no? Ah, sí, claro. O sea, tienes que estar y vivir enojada porque se fue, porque es un tal por cual, sí. Sí, es muy dado. Entonces, las familias mexicanas. Las familias mexicanas. Entonces, pues puede haber una persona que diga, oye, pues es que ya no podemos seguir así, ¿no? O sea, vamos a seguir frustrados y rotos toda la vida por un tema que se puede sanar y transformar en terapia, ¿no? Y entonces, ¿qué tal de decir, pues yo soy así, pero la vida no vino para que tú estés así nada más, ¿no? O sea, para que estés en una sola postura o haciendo una sola cosa. O sea, la vida es muy rica. Y entonces, sí. Y entonces yo a esas personas les preguntaría, bueno, está bien que tú seas así, pero ¿qué tal y que puede ser diferente? ¿No te gustaría transformarte? ¿No te gustaría a lo mejor hacer? ¿No te has preguntado si eso que no sueltas es lo que no te permite que cumplas un sueño? Oye, hablabas ahorita que estábamos fuera del aire de una cuenta, de la cuenta vacía, ¿no? De la cuenta en déficit. ¿Lo dijiste? En déficit. Ajá. ¿Nos puedes hablar de eso? Pues mira, esto va muy relacionado, tiene también su base en mucho de lo que aprendemos de acuerdo a lo transgeneracional, que lo transgeneracional es pues todo aquello que viene de nuestros ancestros y que nos dio vida. Y eso que nos dio vida fueron sus aciertos y eso que nos dio vida también fueron sus desaciertos. Entonces, se va transmitiendo esa parte potencial positiva y se transmite la parte potencial que no consideramos tan positiva, pero que está ahí pendiente esperando a que nosotros rompamos el récord. Okay. Alguien sí lo puede hacer. Oye, ¿no? Y todas las generaciones están como en expectativa que, por favor, que esta sí sea la generación, esta sí sea la buena, ¿no? La que rompe todos esos patrones, ¿es así? Eso es lo que nos dicen, ¿no? Y la verdad es que yo sí lo creo porque cuando lo puedes hacer y cuando los miras a todos y puedes ver a tus ancestros hacia atrás y les dices, voy a hacer algo bueno con mi vida a partir de lo que ustedes hicieron por mí, que fue transmitirme la vida y otras cosas más que vinieron de regalo, ¿no? Que puede ser la manutención, la educación, ¿no? Todo lo que viene agregar, los talentos. Entonces voy a hacer algo bueno, voy a elaborar esos duelos que se quedaron ahí, o voy a desactivar los traumas que tienen a esta familia de esta manera. Entonces sí te sientes más fuerte. Entonces ahí te das cuenta que sí te están aplaudiendo. Bueno, porque tomas fuerza. Y también suelen ser las ovejas negras de la familia y suelen ser a los que quiere desterrar toda la familia entera porque ya no forman parte del clan, ya no tienen la misma percepción de las cosas, ya no tienen la misma educación, ¿no? De todo el linaje. Sí, el mismo derrotero. Entonces, sí. Con referente a tu pregunta, mi metodología dice duelo en sintonía con la vida, ¿no? Y entonces duelo en sintonía con la vida. Entonces, la vida, si tú te fijas, vas a salir al campo y vas a ver vida, o sea, vas a ver árboles, vas a ver plantas, vas a ver animales, vas a ver que se caen las hojas y vuelven a crecer en otra temporada. Entonces, la vida tiene un gran libro, tiene un récord, ¿no? Entonces, si tú no elaboras los duelos, vas teniendo déficit en esa cuenta de la vida porque la vida te quiere dar más, pero está viendo que no te puede dar porque tienes el déficit y dices, no, pues esta no nunca o esta nunca se empareja y aparte como que no me aceptan, no sabe cómo manejarme, sí. ¿No? Y entonces, ¿cómo le voy a dar un regalo si la cuenta está en déficit con tantas pérdidas? Entonces, pues es importante y es necesario limpiar la casa, limpiar la cuenta bancaria, ¿no? A través de procesar, elaborar el duelo, que es transformar esto y entonces encontrar las ganancias. Y tú me decías, es que ¿a poco hay ganancias? ¿Cuáles son? Porque no las he visto por aquí. Oye, yo busqué y nada más no encuentro. Mira, hay ganancias. Siempre que perdemos algo, es porque hay un final en la materia. O sea, tenemos un fin físico y material. Entonces, cuando algo se termina, necesariamente es porque requiere el espacio para que la vida llegue.
¿sí? Y entonces, si alguien perdió a un padre en época temprana, dices, bueno, ¿y qué tal que lo elaboro, sé qué pasó, me hago una constelación, me hago una terapia y todo, y entonces puedo integrar a mi padre en mi vida aunque él no esté? Y entonces, al integrar esto, voy a tener esa ganancia de no ser lo mismo que el árbol familiar ha dicho que tenga que ser. Uh-huh. Y al no ser lo mismo, es disruptivo. Y al ser disruptivo, la vida le otorga recursos, uh-huh, materiales, emocionales, mentales. ¿Quieres decir que cuando lo aceptas, cuando lo instalas en ti, que dices, bueno, fue un ciclo, ya pasó, yo tomo lo mejor de tu vida para mi vida, uh-huh, y ahí muere, ya terminamos este ciclo, tú y yo? ¿Es así como se cierra un ciclo? ¿Es necesariamente ir a terapia? ¿Es aprender una materia nueva? ¿Cómo es que sanan un duelo? ¿O cómo es que sanamos un duelo a las personas? Es que sí, es una materia nueva de vida. Es una materia nueva de vida porque lleva implícito esos recursos tan importantes que son las emociones y sobre todo la inscripción en el cuerpo de eso que pasó. O sea, si solo lo hacemos mental, la verdad es que se queda como en la nube informática. Uh-huh. Y lo tenemos que bajar, o sea, tenemos que descargar eso al cuerpo para que quede escrito, para okay, que nosotros, el gran transformador de los procesos que tenemos es el cuerpo. Uh-huh. O sea, porque es la tierra, sí, es la tierra donde estamos. Entonces, cuando nosotros bajamos a tierra todo eso y procesamos la emoción, entonces eso ya queda escrito en un lugar y entonces tiene la viabilidad de transformarse. Si siempre lo traes en la nube, uh-huh, pues ahí está, pero, ajá, o sea, ¿cuándo vas a descargar el archivo? Ajá. O sea, no estás, uh-huh, haciendo nada. Okay. Y entonces es muy improbable que alguien pueda de veras elaborar un duelo si no se ha despedido. Okay. Que yo por eso te decía, pues vamos a despedirnos virtualmente. Uh-huh. O sea, ya no está, pero sabemos de la virtualidad, ¿no? Uh-huh. Sabemos que nos podemos comunicar de manera virtual con alguien aunque no esté físicamente, porque si cerramos los ojos, lo podemos ver. Uh-huh. Entonces, pues nos despedimos, ¿no? Acuérdate que cuando eso sucede, lo que te dicen es, pues es que hubiéramos podido hacer más. Y entonces hay mucha culpa. Ajá, pero ya te dejan ahí con sí, la semillita de... Ajá, y entonces si pudimos haber hecho más, no, o sea, hiciste lo que pudiste hacer y esa aceptación para unos es transformar la culpa en responsabilidad. Fuiste responsable y hasta ahí llegó tu responsabilidad. O para otros dices, vamos a ocupar la culpa, una culpa transformadora. O sea, como que no le avientas la culpa y dices, sí, está bien, acepto que me siento culpable, pero ¿qué voy a hacer con esta culpa? Uh-huh. O sea, no puedo, ¿no? Y es donde la vida da nuevos elementos. O sea, si hay personas que perdieron hijos por suicidios, por abuso de sustancias, entonces esa gente que está pudiendo encontrar este matiz de la vida, seguramente va a promover que no le pase algo más a un adolescente o a un niño. Entonces ahí la vida está operando, está diciendo, muévete y haz algo por el conjunto. Uh-huh. De todos. Entonces hay que despedirse, hay que procesar las emociones, ¿no? Hay que evaluar cómo andamos en culpa, cómo andamos con la ira, ¿no? Uh-huh. Ver de qué manera y si hubiera, te sirve de algo, claro, o no lo usas, ¿no? Uh-huh. Porque alguien dice, es un tiempo tonto, lo dicen más feo, ¿no? Sí. Pero a lo mejor a ti te sirve para algo, ¿no? Porque si existen estas realidades que sirve. Si te sirve para hacer algo, bueno, si no te sirve, deséchalo. Pues, deséchalo. Ok. Oye, y también algo que es muy importante que nos mencionabas fuera del aire, es que si te sientes triste, que también a mí, es que de repente las ideas te llegan, ¿no, Fabi? Que me decía Pilar, cuando te sientes triste, tienes que analizar qué pasó en esta misma fecha, uh-huh, años atrás, que te estás sintiendo ahora triste. ¿Y cómo rayos te vas a acordar que pasó algo? Porque la gente solemos tapar, ¿no? Tapar ese duelo, tapamos el hoyo del dolor porque no queremos acordarnos de nuevo de esa situación.
y te sientes 10 años después triste, pero no dices, pero pues quién sabe por qué me siento triste. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo analizamos? Bueno, es que yo te hablaba de esas tristezas que no tienes identificadas, Sí. ¿no? O sea, que Ajá. dices, bueno, estoy triste porque, pues, se acabó una serie de televisión o porque Bueno, mi amigo no sé se fue si- de ajá, viaje. sí, por Sí, un ya amigo. sabes, ¿no? Ajá. Pero cuando estás triste y dices, hoy estoy triste y no sé qué, yo te comentaba que lo primero sería revisar las fechas, ¿no? A ver, pues, y recordar. Y a veces... Nunca se me hubiera ocurrido. Y a veces es tan fácil como decir, pues es la fecha de nacimiento de mis abuelos o de muerte, Claro. ¿no? O es la fecha de, Sí. de que mi amigo se fue del país, o es, ¿no? Y entonces, y si no lo sabes, y si no lo encuentras, bueno, entonces dices, querido ancestro, si es por algo que yo no he podido ver acerca de tu partir de este mundo, te reconozco y te llevo en mi corazón. Ay, qué bonito. Y seguimos adelante, ¿no? Porque pues no todo el mundo va a querer ir a terapia a revisarse, ¿no? Exactamente, Ajá. fecha Oye, por es fecha. Es que imagínate, o sea, toda la gente tendríamos que revisarnos tantas cosas, Sí, tantos que no te duelos acuerdas, ¿no? desde Ajá. cuando somos niños, ¿no? Hace rato hablábamos de las personas que pierden una extremidad. Qué fuerte, o cuando pierdes un bebé, solamente pasa y estás enfrascado en el hecho y no sabes cómo superar eso. Simplemente la vida va avanzando y ya te quedaste con ese dolor, ya lo tapaste con una carita de Ujú. felicidad y un año después vuelves a estar triste o 2 Sí. años o qué sé yo, Sí, sí. ¿no? Pero pues sí, lo Fíjate, importante lo es que- poderlo hablar. Lo que más da como pesar o miedo es enfrentar las emociones. No queremos enfrentar el dolor, no queremos, sobre todo el dolor, porque la ira así como que la manifiestas y estoy enojado porque se fue o porque se murió. Pero el dolor no queremos tocarlo y pensamos que eso es lo más grave, ¿no? O sea, decimos, no voy a entrar al dolor porque no lo voy a soportar. Sí. Pero la verdad es que lo más grave es la omisión. Y la omisión de las emociones es tan peligroso que a veces tenemos eventos en la vida que no sabemos por qué están llegando, ¿no? Entonces, ¿sabes que tuve un accidente automovilístico? Pues sí, pero por ahí traes una omisión, ¿no? Y a veces una sacudida de esas, O sea que no Sí, lo has nada es hablado. casual. sí, no es... Entonces, hay gente que entra en melancolía o gente que pues decide terminar con su vida porque tiene omitidas cosas o su familia omitió poder hablar. Secretos de familia, ¿verdad, Fabi? Sí. Secretos de familia. Omitió hablar de las pérdidas por dolor o por vergüenza. Y entonces se va tapando hasta que llega la persona que dice, familia, no me queda de otra más que partir para ver si pueden ver qué está pasando, ¿no? Ajá. Sí, sí. Para que se den cuenta de todo Para el que dolor se que den tapamos. Ujú. Y Oye, que qué si importante. esto no se gestiona, se pasa a las siguientes generaciones y se vuelven a repetir la situación. Sí, lo importante es como yo te decía, o sea, tomamos de ellos, o sea, lo transgeneracional tiene un espectro muy bonito porque ya no se trata de ti o de mí, se trata de nosotros, o sea, de familia, de mi familia de este momento, mi familia que viene de atrás. Yo le preguntaba a una consultante esta semana que me hablaba de un familiar y me dijo, es que no sabemos mucho ni nada. Y le dije, es complicado porque no sabes cómo está. Y me decía, pero si ya se murió, no importa. No sabes cómo está desde donde esté, ¿no? O sea, no sabes si está bien. Entonces le digo, qué importante es saber de ese abuelo, de esa abuela y hacer algo en conciencia para decirles, te miro, te agradezco, Te reconozco. si hubo un momento difícil o si no sabemos qué pasó, tal vez no sea importante descubrir el secreto porque ya está muy enterrado, ¿no? O a lo mejor el secreto tuvo esa utilidad, pero no importa, hago mi duelo por el secreto. O sea, no me importa saber, porque a veces nos aferramos mucho, ¿no? A querer saber. A querer saber y a veces no. Está bien, abuelo o abuela, te llevaste tu secreto, está bien, ¿no? Y bueno, esto que yo te digo, porque ahí en parte de mi historia de vida hablamos de que estudio Cábala. Entonces, desde la Cábala, ellos
dejan el plano material porque ya deja de ser útil el cuerpo o porque necesitan hacer una revaloración de todo y entonces termina el ciclo, ¿no? Y decimos que el alma está oculta. El cuerpo, perdón. O sea, el cuerpo se va y entonces ellos están ocultos, no están revelados. Aquí en Cábala hablamos de la reencarnación. Entonces ellos, ¿no? Esta información que nos contiene, porque al final somos como pequeños ordenadores, contenemos información y cuando trascendemos, pues esa información no se puede perder. Sí. O sea, hay un gran disco duro que contiene las experiencias del mundo. Entonces, dependiendo de situaciones, pues habrá quien decida seguir aprendiendo y va a tomar pues otro cuerpo, ¿no? Y entonces se revelará. Pero yo puedo ayudar a mi árbol a que siga creciendo, aun cuando me puedan ver como una oveja negra. Todos ellos que vienen atrás están de alguna manera sumando méritos para cuando decidan regresar. Sí. Y entonces están recibiendo información a través de mí porque no estamos separados. O sea, parece que tenemos esa ilusión de separación, pero no estamos separados. Entonces, si yo estoy haciendo una labor por mi árbol, en la siguiente revelación de su información a través de la reencarnación, pues ellos van a tener un espectro mejor, ¿no? Claro, un panorama más amplio Un de cómo panorama vivir sus más emociones. amplio. Claro. Es como decirles, a ver, ya no vamos a regarla en esto, ¿no? Ajá. Ubíquense. Si aprendimos. Sí. Si Y aprendimos. vamos para adelante con otra cosa. Uh-huh. Oye, cuando perdemos un padre de forma física cualquier pérdida, lloramos y lloramos y lloramos. Se dice mucho que las personas que estamos aquí en este plano lloramos porque la persona ya no está, entonces estamos llorando la extrañeza. No estamos llorando porque ya no está, estamos llorando egoístamente porque ya no lo vamos a ver. ¿Es esto real o de verdad hay una cuestión de pérdida y un dolor físico porque ya no está la persona? ¿O es egoísmo? ¿Qué opinas de eso, Pilar? No, yo no creo que sea egoísmo. Yo creo que vivimos muchas experiencias con la persona, creamos apegos, ¿no? Uh-huh. Entonces la separación, hay ansiedad por separación. ¿Tienen mascotas? Sí. Cuando se van y cuando regresan, o sea, cuando se van, se quedan tristes y cuando ustedes regresan están muy Súper emocionados. felices, Entonces, sí. pues es una ansiedad por separación. Entonces nosotros los seres humanos vamos a vivir un proceso de ansiedad por esa separación. Uh-huh. Y vamos a vivirlo con tristeza y vamos a vivirlo con enojo, ¿no? Y de ahí la importancia de elaborar el duelo para no tener ansiedades y ataques de ansiedad crónicos, ¿no? O depresiones crónicas. Uh-huh. Egoísmo me refiero a que a veces vemos una persona que está muy mal, que ya está quizá en una fase terminal de su vida, pero decimos, es que no quiero que se vaya, pero estamos viendo que sufre mucho y que ya es un momento en que tiene que partir, pero a veces decimos, no, es que yo no quiero que se vaya, no nos permitimos soltar. ¿Por qué sucede? Es que es esa angustia, ese remordimiento, ese miedo a ya no tener una persona. Pues es precisamente esto que te estoy diciendo. Hay una ansiedad por separación y no queremos tocar la ansiedad. Uh-huh. Que No sí. quiero pasar por ahí. No quiero pasar por ahí. O sea, no me quiero enfrentar a que tú te vayas y a lo que yo me tengo que hacer cargo de mí. Uh-huh. Es entonces cuando hay que recurrir, ¿no?, a un terapeuta. Para que te permita entrar a la ansiedad de eso que tú percibes que vas a perder. Muy bien. ¿No? Y poder de esta manera empezar la despedida, ¿no? Porque muchas veces el tiempo de las agonías y de los procesos se alarga y entonces se van haciendo como que cada vez más complicados. Y como tú dices, hay familiares que dicen, pues que no se vaya porque yo no quiero atravesar por esto. Pero yo creo que es el momento justo de decir, vamos a buscar la manera de hacer una despedida de tal forma que nos quedemos lo más en paz, tanto quien se va como quien se queda. Okay. ¿No?
O Creo sea, que esta parte es más importante cuando tienes a una persona que tiene una enfermedad terminal y que ya pasa por todo un proceso Ajá. de muchos meses o incluso años, ¿no? ujú, Y que vas como preparándote porque sabes finalmente que va a fallecer, ¿no? Ujú, Pero ujú. tienes todo un tiempo para ujú. ir asimilando y también llega un momento en el que dices, ya por favor, o sea, ya hasta aquí Ujú. llegas porque ya lo ves sufriendo mucho, porque también el desgaste familiar y Ujú. todo eso es muy fuerte, ¿no? Pero cuando es una muerte así repentina es cuando te saca también de tu zona, ¿no? Y ya no sabes qué hacer. Ahí en ese momento es cuando no sabemos Un shock. cómo gestionar esa emoción. Sí, y dependiendo también de la forma en la que fallece, porque si son formas violentas, Sí. pues lo primero que se tiene que sanar es el trauma por esa muerte violenta, ¿no? ¿Quién lo tiene que sanar? ¿El doliente? Sí, ¿O la persona, hacer un trabajo con la persona que ya no está? Es que quien se queda con el trauma es el que perdió. Ok. Entonces ahí hay que revisar cómo está, cómo se siente, porque a veces hasta el trauma puede ser que se murió. Y entonces en ese momento ahí ya, o sea, la noticia es tan desbordante Sí. que ya no sabes. Y muchas veces, no sé si saben que hay gente que de repente tiene parálisis faciales, pues muchas veces gente recibió una noticia, ¿no? Sí. Y entonces ahí se quedó el cuerpo, o sea, no se pudo procesar, no se pudo bajar la impresión a tierra y entonces hay que elaborar ahí, desactivar primero el trauma, ¿no? Del proceso de recibir la noticia para después hacer la elaboración del duelo. ¿No? Porque como tú dices, es un shock, ¿no? Es un shock, pues eso es trauma. Ok. ¿No? Entonces, ¿tú qué le dirías al público, Pilar? Al público que nos está oyendo, que no saben, no tienen actualmente una pérdida o no sienten que estén pasando ahorita por un duelo, ¿qué les dirías? Quizás Pues está escondido el sentimiento, ¿qué les podrías decir? Pues mira, yo creo que hay un duelo global que no hemos podido observar y que nos sigue afectando a todos, que fue el duelo de las pérdidas por pandemia. Uh-huh. Y bueno, tal vez no tuvimos pérdidas en familia, pero perdimos, tal vez hubo gente que perdió trabajos, tal vez hubo gente que perdió formas de vida. Entonces, y bueno, y también hay trauma en esa situación, ¿no? Porque de repente no sales y te quedas en tu casa y entonces se vive un ambiente de guerra. Uh-huh. Entonces, es importante que ante ansiedad y antidepresión, ¿no? Ante esas dos, siempre nos preguntemos si no tenemos algún tipo de pérdida que no hemos elaborado o algún shock, ¿no? Que no hemos desactivado. Entonces, porque lo primero que decimos es, bueno, estoy triste y no sé por qué, estoy ansioso y no sé por qué. Hay que hacerse esas grandes preguntas porque un Tafil o un Ribotril, pues es un recurso que te puede servir para como momentáneo, ¿no? Uh-huh. Pero no se te puede quedar en la vida. O un antidepresivo también es un recurso, pero hay que ir a la profundidad de ver qué es lo que está pasando. Y es más, ahorita que hablábamos de las pérdidas que no se elaboran en la familia con nuestros ancestros, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, muchas veces tenemos pérdidas económicas y no sabemos que están vinculadas a esas pérdidas que no se elaboraron. Okay. Entonces yo sí les diría, si tienes problemas de prosperidad, pues hay que revisar qué pasó en tu familia, ¿no? A ver si no hay algo que pasó en este tiempo o pasó atrás y no se ha elaborado. Y si ahora tenemos pérdidas como lo que yo decía, ¿no? Gente que perdió familiares en esta pandemia o perdió formas de vida, pues hay que revisar qué tan bien está cargada la pila, ¿no? Después de esos procesos. O sea, si nos sentimos con la fuerza para avanzar, para cumplir sueños, para hacer nuevas cosas, o estamos así como que de capa caída y a veces no sabemos, ¿no? O sea, Sí. pues es que el país está mal, pues es que el gobierno está mal, pues es que el que está mal, Uh-huh. el bien empieza por uno mismo, ¿no? Así es. Entonces, pues sí hay que revisar nuestras pérdidas para empezar a tener superávit en la cuenta bancaria de la vida. Llenarla de cosas buenas, positivas. Llenarla de los grandes regalos que tiene
transformando las pérdidas, ¿no? Que sería, o sea, me dicen, bueno, ¿y cómo sé que yo ya pude terminar de elaborar un duelo? Bueno, ya lo puedes platicar y ya no estás desbordado de emoción. Ya sabes que son procesos de alguna manera que nos van a incluir en la vida. Y yo diría, ¿no? Yo diría, para el duelo en sintonía con la vida. Encontraste las grandes ganancias de eso que pasó. Claro. Por muy doloroso que sea. Uh-huh. Encontraste las grandes ganancias y con esas ganancias vas a caminar. Y vas a estar mucho mejor. Y vas a estar mucho mejor. Oye, Pilar, ¿habrá un ejercicio, un método, alguna, no sé, por ejemplo, se me ocurre que escribir algo que la gente pudiera hacer cuando se sienta muy mal y no tiene la oportunidad de ir a una terapia? Pues mira, si puedes escribir acerca de eso que sientes, si es alguien que perdiste, pues puedes escribirle a esa persona, le escribes, le expresas tus emociones, le expresas tal vez que lo extrañaste o que te dolió o que estás muy enojado por la situación, lo que tú quieras, ¿no? Y entonces permites que salga, y esto es como muy común, ¿no? No la vuelves a leer. Uh-huh. Ah, ok. ¿Ya lo dijiste? Ya lo dijiste. No la vuelvas a leer. Y entonces hay gente que la quema, hay gente que la rompe. El fuego dicen que es lo mejor, ¿no? Sí. Para poder hacer una transmutación de eso, ¿no? Okay. Entonces es un buen ejercicio, que la gente pudiera tenerlo como muy a mano, ¿no? Uh-huh. Que no escribirlo. Ajá, escríbelo, ¿no? Sácalo. Y sobre todo, o sea, yo sé que es un recurso que está muy a mano, ¿no? Y a veces, o sea, aquí la importancia es poderlo extraer y no volverlo a incorporar. Uh-huh. O sea, no se vuelve a leer, ¿no? Sí. Y después se quema y si quieres... Sí, porque, o sea, normalmente yo lo volvería a leer, igual y se me olvidó poner algo, déjame leerlo. Y vuelves a sufrir otra vez, no te vuelves a sentir mal. Vuelves a activar el pensamiento, vuelves a manejar la emoción, y si no la bajaste bien del cuerpo, pues vuelves a retraumatizarte. Claro. Entonces, hay que aprender a llorar proactivamente. O sea, no es un llanto desbordante que retraumatice, sino es un llanto que tiene también una forma que atraviesa el cuerpo y que no retraumatiza. Pero bueno, eso es para terapia, ¿no? Claro. Pero bueno, pues un buen comienzo, escribir, no volver a leer y quemar. Perfecto. Pero y esto es muy importante porque, como decías antes, no es que nada más te lo quedes, ¿no? Ajá. Aquí en tu nubecita, porque es donde le estás dando vueltas y vueltas. Alejandro Jodorowsky maneja mucho esta cuestión de la psicomagia, uh-huh. que es reconocer el sentimiento que tienes y en base a eso crear toda una cuestión tangible, ¿no? Uh-huh. Como tú decías, vamos a escribir una carta, pero a lo mejor ese papelito voy y lo voy a enterrar en donde una semillita y uh-huh. que crezca un arbolito, ¿no? O hago ciertas cosas que eso ya mi cerebro empieza a conectar y lo trae a la realidad, ¿no? Y lo ves como algo tangible, algo que uh-huh. estás haciendo que ya te está permitiendo hacer esa separación. Si solamente le estamos dando vueltas y vueltas aquí en la cabeza, no vamos a dejar nunca pasar eso, ¿no? Entonces, sí creo que es importante, como esto que dices, de escribirlo o llevarlo a algo que yo pueda tocar, ¿no? Uh-huh. En algún momento una amiga me comentaba, es que pues me estoy sintiendo muy mal, ella empezó con un asunto de Alzheimer y pues bueno, se ha ido deteriorando. Y a ella le gusta mucho pintar. Uh-huh. Entonces, yo le decía, oye, ¿y qué cuadro nuevo has hecho? No, es que ya no puedo hacer. Mira, píntame uno. Recuerda, por ejemplo, desde la vez que nos conocimos y todo el proceso que ha pasado, ¿por qué no lo pintas y luego me lo regalas, no? Y ella de repente dice, oye, es que es increíble cómo empecé a recordar, se me vinieron las emociones. Y lo más importante es dejar plasmado algo aquí, que lo puedo ver, que lo puedo tocar, y eso me reconfortó el alma. O sea, ella me decía, es que mi corazoncito fue así como, ¿no? Se tranquilizó de todo el asunto que traigo ahorita, pero por algo que podías ver, que podías tocar, y que no solo se queda en la mente, ¿no? Sí, es que yo les digo, ¿no? O sea, no, hay que bajarlo, hay que... transformarlo. Hay que transformar. Es como cuando bajas un archivo, sí. ¿no? O sea, en la nube no te sirve de nada. Sí, ¿no? Y cuando lo descargas y lo pasas al cuerpo, entonces ya lo puedes utilizar. Como dice Fabiola, bueno, también hay gente que, no sé si han visto un post que también dice, cuando estés enojado,
rompe cosas, dibuja, pinta, rayonea, dice, pero no lo dejes adentro, ¿no? No lo dejes adentro. Entonces, efectivamente tiene ya una expresión, ¿no? Como los actos psicomágicos de Jodorowsky, ¿no? Como el apuñalar la sandía y No, que bueno, sí de repente tiene unos muy bizarros, ¿no? Muy bizarros, que sí los oyes y dices, no, yo no haría eso, vamos. Sí, ya se me quitó el trauma nada más de pensar. Una sandía. Oye, tenemos bastantes saludos, Fabi. ¿Los quieres leer? ¿Los leo? A ver, tenemos por aquí a Reme Colín, que nos está saludando, Celina Sandoval, hola, saludos a todos, está Frances Bernal, que también nos manda saludos, Jess Retis, hola, buenas tardes, saludos a todos en cabina, Ana Luisa Dávila Moreno, Dios les bendice. No sé si tienes tú más por ahí que no pueda llover. Reme Colín también dice gracias por compartir tan importante tema. También está Fernando Javier, que también nos manda saludos. Y bueno, toda la gente que también nos está viendo y que está por aquí conectada, muchísimas gracias. Qué tema tan importante, ¿no? Y es importante también tomarlo en acción, porque pues podemos hablar mucho, pero bueno, pues tomar acción en esto que estamos aprendiendo, ¿no? Poder digerir esos duelos que a veces nos negamos a trabajar. Y que también muchas veces hemos hablado en este programa de que, sobre todo aquí en México, ¿no? Por el tipo de familias que somos, también estamos educados a no sentir, a que si empezamos a pasar por un duelo es que no debes de expresar la emoción, no debes de llorar, entonces yo creo que la mayoría de las personas no se permiten hacer nada al respecto porque siempre hemos estado frenados desde chiquitos, ¿no? Sí, yo comentaba antes de entrar al aire que esta debería de ser una materia obligatoria, ¿no? Porque es parte de la vida. Pues todo el tiempo estamos teniendo pérdidas. Sí. Hay que aprender cómo elaborarlas. Ya tenemos que incluir en los libros de texto nosotros como padres también, ¿no? Tan criticados, ancestros 1, ancestros 2, ancestros 3. Oye, y como padres también que los niños puedan soltar esas emociones, porque bien dicen que la educación no está solo en las aulas, ¿no? Está en casa, en lo que podemos enseñar a los niños. Pues casi se acaba este programa, pero tenemos 2 noticias rápidamente. Una, Fabi, que estamos a punto de cumplir 1 año. Sí. Nosotros comenzamos el 29 de agosto y ya posteriormente hicimos un retorno en septiembre, ¿no? A finales de septiembre. Entonces estamos festejando ya un año al aire. Así y estamos es. Muy contentas y lo vamos a compartir con todos ustedes y de verdad, muchas gracias. Si no fuera por ustedes que están en este momento, nosotros pues no seguiríamos aquí, ¿verdad? Así que felicidades, Fabi, felicidades por estar aquí. Igual para ti, Te quiero mucho. Yo quiero mucho, estoy muy contenta de que compartamos este espacio y todos los demás que compartimos. Sí, la verdad es que ha sido todo un proceso de aprendizaje, excelentes invitados, hemos aprendido muchísimo, sí, ¿no? Mucho de cada una de las personas que vienen y pues los seguidores que han estado ahí fieles todo el tiempo al pie del cañón y que vamos por más. Así es. Pues bueno, Pilar, ¿tú estás en la Ciudad de México? Yo estoy en el Estado de México. ¿En el Estado de México? Yo estoy en el área de satélite, ahí doy consulta presencial y por Zoom. Por Zoom también. Ok, vamos a dar sus redes sociales. Encuentran a Pilar como en Facebook, como Pilar en Sintonía con la Vida, en Instagram, Pilar con la Vida, en TikTok, en Sintonía con la Vida, en su WhatsApp, ¿sí lo podemos dar? Sí. 55 46 91 93 98, lo voy a repetir, 55 46 91 93 98 y la página de internet es www.sentidodevida.org. Fabi, se acabó. Se nos fue el tiempo como siempre y nos quedamos cada programa con preguntas y preguntas y que podríamos estar haciendo un programa de 2 horas y después querríamos uno de 3 porque siempre tenemos tanta información que compartir. Oye, luego quisiéramos venir diario, ¿por qué no? Sí. Oye, te vamos a comprometer porque quisiera que nos hablara del Cábala. Yo siempre he querido saber qué onda con eso. No sé qué es, no sé si es una religión, no sé si es un estilo de vida, no lo sé, no tengo ni idea. Sí, está padre. Y no quisiera decir cosas que no son, pero nos encantaría que vinieras a decirnos de qué se trata el Cábala o Cábala, no sé cómo se pronuncia correctamente. Cábala. ¿Cábala? Muy bien. Cábala, sí, con gusto. Yo vengo y platicamos porque tiene mucha relación con esto. Sí. ¿no? Que tú sepas que tu ancestro está oculto, no es lo mismo a que digas que está muerto y que la vida para él terminó.
Sí. Ok, padrísimo. Está Sí, oculto sí. y está en proceso de revelación. Claro. Y viene ¿Qué? de retorno. Ya llega Y un viene punto de en la vida retorno. que dices, ay, qué familia me tocó. Muy bien, hasta la próxima. Ha sido un gusto. Nos vemos. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Un Par al Aire. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y compartir nuestro contenido. Te esperamos en el siguiente programa.